nace la confianza. Con la señora de los encebollados que el fin de semana te regresa a la vida. ¡Dale uno para la mesa 6! O el señor que te devuelve el teléfono que olvidaste en su taxi. Uf, señor, muchísimas gracias. El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos. Porque ya demostramos que podemos. Porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia aportamos, contribuimos a la búsqueda de la verdad, tan fundamental en una sociedad democrática. Precisamente queremos dar espacio a un análisis sobre lo que hoy se está debatiendo en el Ecuador, y quizás no es tan nuevo, lastimosamente no se ha plasmado, no se ha concretado como es la necesaria reforma político-electoral. Hay un planteamiento formulado por prestantes ecuatorianos, la Corporación Participación Ciudadana, a la que también queremos señalar, se han unido en esta demanda sectores como Voces por la Democracia. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Francisco Huerta Montalvo, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro de Voces por la Democracia. Para ilustrar y tomar conciencia de la necesaria reforma político-electoral, quisiera ilustrar con un audio de la asambleísta actual, Gisela Molina, de Cotopaxi, de Pachacuti, que semanas atrás hizo un pronunciamiento que debió conmover, no generar risa en algunos casos, desentendimiento en otros, poca importancia en la propia Asamblea Nacional, cuando ella les hizo un llamado de atención a sus colegas. A mí me da mucha vergüenza de que la Asamblea realmente se haya convertido en eso de un mundo de pedidos, de un mundo de chantaje, y créanme que los digo con mucho conocimiento. Unos quieren puestitos, como vino haciendo la Asamblea anterior, otros quieren impunidad, otros quieren librar a sus amigos de la corrupción, pero todos quieren al fin del día. Nadie está aquí luchando por un pueblo, todos por un interés. Y esta Asamblea se ha convertido cada vez en la burla, en el irrespeto, en el reflejo de que cuando alguien viene aquí en risas, en abucheos, eso es la Asamblea hoy en día. Y así quieren que nos respeten, y así quieren que el presidente venga a comparecer aquí. Y solamente sabemos venir a hacer show, ya que posiblemente un grupo quiere que el resto de la Asamblea vote como ellos quieren, porque quieren causar revuelta, quieren el caos. Eso es lo que quieren un grupo de asambleístas. Ya basta, pues ya basta, compañeros. Creo que es hora de que nosotros nos sentemos a analizar qué estamos haciendo, pues cada uno de nosotros. Bueno, este es el llamado de atención. La Asamblea Nacional es un reflejo de la clase política que ponen las organizaciones para que sean escogidas en las urnas por el pueblo ecuatoriano, la representación popular. Es verdad que sin verdaderos partidos políticos sólidos, no puede haber una auténtica democracia. Los partidos son necesarios, pero no en las condiciones que se practican en el Ecuador. Los partidos no pueden seguir siendo empresas electoreras con fines económicos. Eso no puede ser. Hay que tomar conciencia de eso, y por ello la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Carlos Aguinaga, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Francisco Huerta. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo cambiar este sistema político electoral con un empuje desde todos los sectores? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto, un placer compartir el panel con Francisco Huerta y con Ramiro Rivera. Realmente tenemos que los ecuatorianos y los ciudadanos en especial hacer una reflexión profunda sobre el régimen de partidos en el Ecuador. Yo lo que creo que para cambiar, y ese es mi criterio personal, hay que hacer una reingeniería
de fondo en las instituciones del sistema de partidos políticos en el Ecuador, porque realmente no hay un sistema. La legitimidad de origen de las organizaciones políticas está afectada, está lesionada, porque ha permitido el sistema y la legislación tener partidos de papel, por un lado. Por otro lado, la selección de quienes dirigen los partidos es una selección que no es democrática, que es antidemocrática. Los ciudadanos no estamos escogiendo ni a candidatos, ni estamos tampoco designando quienes deben dirigir los destinos de los partidos. Entonces, ahí hay una falla, un vacío. En el Ecuador se han creado las organizaciones políticas en estas últimas décadas como unas organizaciones de unos pocos, de unos grupos privilegiados, que adicionalmente son aquellos que buscan entre sus adeptos, adherentes, afiliados y que les van a representar a gente obsecuente que debe obedecer todos los mandatos que dan los caciques, los dueños de las organizaciones políticas, con una circunstancia adicional, que el comportamiento de los políticos en el Ecuador es distinto en la costa que en la sierra. En la sierra hay mucha fragmentación, mucha dispersión. Cada serrano se cree dueño de su propio pensamiento y de su propio partido y movimiento, y se producen muchos conflictos de carácter interno. Si uno analiza los conflictos, la conflictividad de las organizaciones políticas en los partidos, vamos a encontrar que los que mayor conflictividad tienen son los partidos que tienen origen o arraigo serrano. En la costa no se producen mucho estos conflictos porque son más pragmáticos en su conducta dentro de las organizaciones políticas. Entonces, el sistema de partidos es un sistema de partidos que tiene muchas falencias. Yo diría que ni siquiera hay un verdadero sistema de partidos en el Ecuador, y que tendríamos y que debería ser incluso, en mi criterio personal, materia de consulta popular. Es decir, para designar candidatos, hoy hacen estas democracias representativas a través de video de 30, 40 personas. La Constitución no dice eso. La Constitución dice elecciones primarias abiertas o elecciones democráticas. Y se inventaron estas elecciones representativas. Mi criterio es que hay que democratizar y ciudadanizar a las organizaciones políticas. ¿Cómo? Mediante elecciones primarias abiertas obligatorias. Ese sería el mecanismo para ir corrigiendo el sistema de partidos. Pero adicionalmente hay elementos del sistema electoral que distorsionan, que cambian, que deforman el sistema de partidos. Si seguimos manteniendo estos mismos elementos, vamos a tener lo que hemos venido teniendo las 3 últimas décadas, una crítica permanente al desenvolvimiento de las organizaciones políticas. Y los políticos que están representados en la Asamblea no van a querer cambiar. No van a querer cambiar ni la ley de partidos, ni las normas que designan su conducta, que hablan de su administración. Yo creo que hay que hacerlo mediante consulta popular de los ciudadanos, para que los ciudadanos seamos realmente quienes pongamos las reglas a quienes nos han desordenado en la vida democrática. Porque esta representación política pasa a la representación del poder público, y el poder público obviamente está afectado justamente por la conducta de los políticos. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Huerta Montalvo para ilustrar, porque para registro histórico, como pusimos el audio de la asambleísta Gisela Molina, en su momento, mucho antes, la asambleísta también de Pachacuti, Rosa Cerda, dijo para registro histórico lo siguiente. Eso le dice, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Bueno, eso lo dijo públicamente. El doctor Carlos Aguinaga dice, doctor Francisco Huerta, habría que ir a una consulta popular.
cambiar esto cuando no hay voluntad política en la clase política actual, en los asambleístas, para ir a una reforma y cambiar esta estructura e ir a un verdadero sistema de partidos políticos? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ramiro. Gran gusto compartir con ustedes. El tema es complejo y eso es casi una obviedad. El año 68, siendo estudiante en la Escuela Interamericana de Educación Democrática que fundó Pepe Figueres, y por invitación de Rodrigo Borja, que era profesor en esos cursos sobre democracia, manejados por el Centro Latinoamericano de Educación Democrática, el CEDAL, gané un concurso de ensayos con el tema Crisis de la democracia en América Latina, sus causas y posibles soluciones. ¿Por qué recuerdo esto? Porque entre las conclusiones de ese ensayo, analizando los valores de la democracia, los elementos que la constituyen, mi conclusión es que no teníamos democracia realmente digna de ese nombre en América Latina. ¿Cómo podía entonces estar en crisis lo que no existía a mi criterio? ¿Qué era lo que estaba en crisis? Los instrumentos para defender esa institucionalidad democrática, los partidos políticos precisamente. Yo no sé si el criterio de Carlos en relación a los partidos serranos y los costeños es solo regional. Yo pienso que en la costa también se dan estos fenómenos con el agravante de los cacicazgos. Aquí hemos tenido recientemente el caso de un dirigente político que llevaba 20 años y renunció a su militancia para tratar de ser embajador. Pero 20 años dirigiendo un partido, eso no es una democracia partidista, eso es un cacicazgo. Por el estilo, los liderazgos tienen la misma naturaleza, con el agravante de que han degenerado la acción popular en la participación política. No hay estructuras partidarias en base ideológica. Hay juego de intereses donde, como explicaba hace tiempo ya Amparo Carrión en su libro En busca del voto sobre los populismos, simplemente hay una intermediación en donde el dirigente barrial lo que quiere es tener un contacto para que le abran las puertas de las cárceles si tiene algún familiar preso, o la de los hospitales si tiene algún familiar enfermo, o la del colegio si tiene que matricular un hijo. Pero no hay una visión ideológica, hay un juego de intercambio de favores, y cada día más degenerado con el acarreo para las manifestaciones, con sándwiches y chompas, o cualquier otro elemento disuasorio para que la gente concurra. Eso ha llegado al descrédito actual, con la manifestación que acabamos de escuchar. Bueno, no sé si fue efectivamente una falencia en el manejo del idioma castellano, pero la cosa estaba clara, ¿no? En esa línea, no creo que desde adentro los partidos políticos elaboren un plan de reformas. Efectivamente, coincido con Carlos, tiene que ser desde la soberanía popular, con una consulta, que se establezca otro régimen de partidos, partiendo de las reformas al Código de la Democracia, que es parte de la desinstitucionalización de los mismos, cuando se permite partidos y movimientos locales, nacionales, parroquiales, la desintegración absoluta. Y no se tiene la obligatoriedad de un contenido ideológico realmente original. ¿Cómo puede ser posible que tengamos la magnitud de número de partidos y movimientos que existe en el Ecuador? No tenemos 50 ideologías pues en el mundo. Entonces, simplemente
la ley de partidos, al dar una cantidad de dinero para apoyar precisamente la difusión doctrinaria, lo que hizo fue despertar ambiciones de conseguir el manejo de esos recursos, hasta para hacerse cirugías plásticas, como hemos tenido casos en el Ecuador. Si me permite, doctor Huerta, incluso quisiera añadir un tema. Hace 3 días hablaba con el vocal del CNE, el consejero Enrique Pita, y confirmaba que este momento está en trámite más de 70 nuevas organizaciones que piden su aprobación a nivel nacional, provincial y cantonal. Ya ni siquiera serían 250, 260, sino más de 300. En lugar de depurar y mejorar, esto va a seguir creciendo. Así es. No puede ser. Eso es una degradación de nuestra democracia y así no vamos a llegar nunca a un régimen digno de ese nombre. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera. Doctor Ramiro Rivera, siempre seguimos sus escritos, su columna, siempre nos ilustra. ¿Cómo cambiar este sistema político? Si hay necesidad en una democracia de la existencia de verdaderas organizaciones políticas, esto no puede continuar en estas condiciones, con partidos, empresas electoreras que buscan réditos económicos o cargos, lo que fuere, del Estado ecuatoriano. Buen día. Bueno, un gusto, Miguel. Gracias por su invitación y compartir con dos personas a las que tanto respeto, Francisco Huerta Montalvo y el doctor Carlos Aguinaga. Carlos decía un tema que es, si cabe la expresión, contradictorio o fatídico. El tema del diseño institucional, del sistema político, del sistema de partidos, del sistema electoral, es un tema eminentemente político, aunque si cabe formular un diseño serio, necesitaríamos el auxilio de expertos y de técnicos, porque el político está bien para la generalidad, no necesariamente tiene usted políticos cultos, formados, cultivados, que puedan elaborar el diseño de un nuevo sistema de partidos. Siendo un tema político, ¿está en manos de quién? De los políticos. ¿En qué instancia de la sociedad? En la sede de los políticos, el parlamento o la asamblea. Entonces, ese es un tema. Es decir, corresponde a los políticos, está en el hábitat de los políticos y es obligación de los mismos. Pero dejar en manos de ellos, menos aún con la representación empobrecida que tiene el Ecuador, no vamos a ningún lado. Aquí han existido varias iniciativas desde la sociedad civil. No nos olvidemos del Comité por la Institucionalidad Democrática, que se conformó luego de la huella patriótica que dejó el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Ahí plantearon algunos elementos como, por ejemplo, la necesidad o la conveniencia de retornar al sistema bicameral. La Asamblea lo votó al canasto del olvido. Hoy tenemos un informe y una propuesta de la Corporación Participación Ciudadana o de expertos como Carlos Aguinaga o Francisco Huerta, que con frecuencia alumbran e iluminan con algunos planteamientos de este tema. No sería de descartar, yo digo que si el presidente Lasso quisiese dejar una huella para el futuro respecto a una impronta, a una ruptura, a una propuesta esencial, es el gobierno el que debería liderar una propuesta elaborada y consensuada a nivel de partidos, de sociedades, de ONGs, de academia y el resto. ¿Y por qué tiene relevancia este tema? Porque simplemente no hay democracia sin partidos. Que yo sepa, no existe democracia en términos de la concepción occidental sin que cuente con partidos políticos. Tan relevantes son los partidos que podríamos decir que la historia de la democracia desde hace muchos siglos está vinculada a la historia de la política o a la historia de los partidos.
El mundo anglosajón, por ejemplo, tiene el privilegio de contar con dos viejísimos partidos que hoy tienen los nombres de laboralista y conservador, desde el siglo XIV, desde el siglo XV, o los norteamericanos desde el proceso de independencia de las 13 colonias, dos grandes organizaciones políticas, o la vieja Europa con un sistema de partidos, diríamos, simplificado. En cambio, la historia de América Latina, y particularmente la historia del Ecuador, no es la historia de los partidos, es la historia de los caciques que responden a esa deformación del caciquismo, de lo que hablaba Francisco Huerta, y al fenómeno del caudillismo. Nuestras democracias no son de partidos, nuestras democracias son de caudillos, de redes clientelares. Es decir, la pregunta que cabe aquí es, ¿el Ecuador tiene partidos políticos? Y probablemente la respuesta podría ser no. Nominalmente tiene el nombre de partidos. Pero si un partido se conceptúa como una instancia de la sociedad, porque los partidos no son parte de los órganos del Estado, tienen que ver con los órganos del Estado, tienen que ver con el entramado institucional, pero son organizaciones, si usted quiere, de naturaleza privada o de la sociedad. Un partido se supone que debe tener una ideología y un pensamiento, y aquí se ha dicho, no hay pues 300 ideologías, ¿no? El número de movimientos y partidos que registra el Consejo Nacional Electoral en este momento, lo que entiendo son 268, y una precisión al dato dado por una autoridad de ese organismo. Son 111 carpetas de nuevos movimientos que están en tránsito o en proceso de formación. 111 más 286. Y diariamente usted verá en los medios de comunicación que dan la clave, que ya conceden para que tengan los formularios para reservar, bla, bla, bla. Si un partido tiene la función de reclutar líderes, si la función del partido es ser una mediación entre la sociedad civil y la sociedad política, que debe formular una propuesta programática, promocionar nuevos liderazgos, agregar intereses, participar en el debate público, formular propuestas, servir para la alternancia democrática, para promover los liderazgos, para incitar la formación, para incitar al movimiento de masas. Lo que tenemos no son partidos políticos, ni siquiera caricatura de partidos. Y lamentablemente esto porque a pesar de los esfuerzos que se hicieron al final de los 70, con la promulgación de la ley de partidos en el formato que se formuló en el tránsito a la democracia, probablemente el problema del Ecuador sea más de fondo. Y la pregunta es, ¿el Ecuador y América Latina es un espacio y un continente que tenga condiciones para que pueda florecer un sistema de partidos? Y la respuesta es probablemente no. ¿El Ecuador o una sociedad puede tener viabilidad sin reglas? Porque no todo está en lo normativo. Si en lo normativo estuviese la solución, ya seríamos un paraíso. Hemos tenido nosotros, me parece que 20 o 21 constituciones. Los ingleses no tienen constitución codificada, tienen un conjunto de declaraciones del derecho común, y ahí tiene usted una democracia que vive desde el siglo XVII. Los norteamericanos una sola constitución y, por cierto, un conjunto de enmiendas. Aquí hemos tenido una constitución por cada 9 años de vida democrática. Hemos tenido reformas al sistema electoral casi una por año, previa a los procesos electorales, pero sin duda alguna no podemos dar la espalda. Si queremos que la juventud y los ecuatorianos en el futuro cuenten con un sistema político y de partidos viable, decente, engrandecido, tenemos que hacer algo para acabar. Perdón por la expresión que voy a utilizar, que puede ser muy dura, porque no soy partidario de la satanización, pero no podemos seguir viviendo con esta porquería. Bien, ¿cómo viabilizar
quiero plantearles a nuestros invitados cómo viabilizar esta reforma. Decía el doctor Carlos Aguinaga, la única alternativa sería una consulta popular, no habría voluntad política en la Asamblea Nacional, que es el órgano que debiera aprobar leyes, reformas. ¿Cómo viabilizar en estas condiciones? ¿No cree, como se ha dicho también esta mañana, doctor Aguinaga, que el Ejecutivo asuma, lo decía Ramiro Rivera, asuma, hoy está hablando de reformas, una consulta popular, reforma laboral, reforma judicial, reforma a la estructura del Estado? ¿No sería bueno también o prioritariamente poner la reforma político-electoral en ello, con un empoderamiento, con una acción del Ejecutivo que lidere esto? Bueno, lo que debe hacer realmente el Ejecutivo es recoger las propuestas de varias organizaciones. Una, ya mencionó Ramiro, es la que formuló Participación Ciudadana a través de Ruth Hidalgo y los expertos que han trabajado en este tema. Otra propuesta, estamos trabajando Voces por la Democracia, que es una propuesta mucho más integral, con elecciones primarias abiertas, obligatorias. Es cierto que en democracia no hay democracia sin partidos, pero también la calidad de la democracia con políticos y partidos deficientes y mañosos y tramposos, lo que hace es cada vez deteriorar las instituciones democráticas. De las 34 o 35 reformas electorales y partidarias que han existido desde el retorno al régimen democrático, todas han sido de alguna forma manipuladas o con alguna injerencia, con contadas excepciones. Si hubieron reformas un poquito más serias. Obviamente, cuando se topa la casa de mi control, esta que yo tengo, el sistema de partidos, yo tengo mi organización en la cual controlo a un montón de gente, ¿no es cierto? Ahora controlo a título de progresismo y voy tratando de a los resentidos de traerles para acá y monto todo un sistema de comunicación política. Además, toda la estructura esta de designación del Estado, de las autoridades, que lo hemos venido cuestionando a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No puede ser que 7 individuos, más unas comisiones disque ciudadanas, que son absolutamente controladas y manejadas, sean las que tengan que designar a todas las autoridades. No puede ser lo que ya comentó Francisco, que habiendo existido una norma que sí existía, que solo podían estar 2 periodos máximo como presidente de una organización política, hayan quedado como 20 años de presidente de la organización. Es decir, ni siquiera la autoridad electoral tuvo las agallas ni para hacerse respetar en cuanto al periodo de duración de un dignatario en un partido político. Entonces, si nos mofamos, si la justicia electoral, que tuvo la oportunidad desde que se creó los órganos bicéfalos, para ir corrigiendo, ¿no es cierto?, a través de fallos jurisprudenciales, estas males que tiene el sistema de partidos, no lo ha hecho, hoy tenemos que cambiarlo, y tenemos que cambiarlo desde la ciudadanía, porque si seguimos callando y seguimos manteniendo este sistema, realmente los partidos están siendo cooptados ¿por quién? Están siendo cooptados por la gente que quiere un espacio de poder para algún tema ilícito. Está cooptado y están los partidos por gente que se está infiltrando del narcotráfico, por las bandas, por los grupos mafiosos, por los que tienen algún interés, un interés ilícito, que quieren llegar al poder para robar, para justamente beneficiarse de las prebendas del Estado. Para eso hacen. Entonces, ya no hay un sistema ético verdadero dentro de las organizaciones políticas, ni el servicio al país, a la colectividad, a la patria. Ahí lo que hay es un interés y tenemos que decir seriamente este tema y exigirle, obviamente. A mí me parece que el gobierno bien podría acoger una de estas propuestas o una propuesta más integral para plantear un referéndum, pero confiar
en la Asamblea Nacional, ni de chiste, porque ya nos han demostrado que no tienen la credibilidad necesaria para manejar una reforma de fondo. Y el problema es que no hay valores democráticos, que está afectada la ética pública y la ética política, y que seguirá afectado este supuesto sistema de partidos que no existe, sino que está siendo cooptado por gente que pretende el mal, que no tiene objetivos claros en este tema. Y peor aún, con más de 300 organizaciones políticas, aquí tenemos la vanidad, cada quien que se resiente dentro de un espacio democrático, político, interno, quiere ir ya a forjar su partido, quiere tener su pastel en la localidad. Entonces, la fragmentación que produjeron con este sistema creado a raíz de Montecristi es lo que les está dividiendo a los ecuatorianos y está permitiendo que otros que son más organizados y que tienen ya una estructura consolidada sean los beneficiarios, y después vienen las consecuencias, que ya Quito acabó de pasar con las consecuencias. Doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿cómo viabilizar esta reforma de la que hay conciencia, coincidencia de que debe operarse, establecer un verdadero sistema de partidos políticos? Porque el tiempo pasa. Decía Carlos Aguinaga el tema del Consejo de Participación Ciudadana, lo decía también el doctor Ramiro Rivera. Bueno, se ha venido hablando de esto, pero la estructura sigue intocada y muchos estarán añorando que no se toque para llegar al poder el 2025 y volver a usar para controlar los organismos de control. Los tiempos, ¿cómo lograr y por qué mecanismo, doctor Francisco Huerta? Básicamente por la vía de la consulta a través de una decisión del presidente de la República, puesto que de la Asamblea no vamos a tener ninguna posibilidad de lograr algo parecido. Siempre se ha dicho que no hay legislación para sancionar los delitos políticos. No existen ni siquiera tipificados los delitos políticos. Y uno de los delitos políticos más frecuentes en el Ecuador es constituir organizaciones que llaman partidos para utilizarlas como ganzúa en el asalto de los fondos públicos. Eso no puede seguir siendo a la luz y paciencia de los ecuatorianos. Tenemos que cambiarlo. Felizmente hay alternativas como la que plantea Participación Ciudadana, Voces por la Democracia, que aquí se han referido por Carlos y por Ramiro. Es decir, más o menos tenemos el diagnóstico claro. Aquí hace falta la famosa voluntad, pero no la voluntad política, la voluntad ciudadana de gente que está asqueada de estas situaciones y cree que la República se sigue hundiendo si no se hace algo en esta dirección. Entre tantas cosas que hay que hacer, esta es una de las claves de la posibilidad del tipo de sistema en que vamos a vivir. Si aspiramos a democracia, tenemos que construir buenos instrumentos para sostener esa democracia. Pero aquí está haciendo falta todo. En estos días que se habla de reforma judicial, bueno, ni hablar pues, pero reforma del sector salud, la vacunación no es todo, y el sistema sigue degradado, y otras patologías no se atienden, y sigue la corrupción en los elevados precios de los medicamentos y los insumos médicos. Quiero significar que el Ecuador está lleno de problemas. Habría que hacer una gran lista y establecer las priorizaciones. Y una de esas prioridades efectivamente es la del régimen de partido. No podemos permitir que delincuentes hagan política. Como ya señalaba Carlos, ahora tenemos el agravante de los dineros de la narcotráfico. En esta condición, qué fácil que es montar un partido político que se sostiene en la compra de los votos y en la compra de los dirigentes, o en el miedo de los dirigentes, el temor de los dirigentes. En esa línea, ¿qué le espera al futuro del Ecuador? Vamos viendo sicariato diario, y
eso puede penetrar más a fondo la política y vamos a ver sicariatos de dirigentes políticos si nos descuidamos. Es decir, es imperativo que desde la participación ciudadana o desde Voces por la Democracia se elabore un proyecto, se lo debata a nivel nacional y se convierte en un instrumento para que el presidente convoque una consulta, porque de la Asamblea no podemos esperar mucho. Doctor Ramiro Rivera, consulta asumiendo desde el Ejecutivo con los otros temas que también ha planteado como la reforma judicial, pero prioritariamente la reforma política. La reforma política tiene evidentemente una enorme trascendencia, porque en definitiva topa los elementos esenciales que tienen que ver, como se ha dicho aquí también, con la calidad de la política, con la transparencia de la política, con la calidad de los liderazgos y la calidad de los gobiernos. Una sociedad política con organizaciones institucionalizadas, con pensamiento, con valores éticos, reglas que acaten, es una democracia que procesa sus conflictos de manera positiva. En cambio, una democracia debilitada, con problemas de legitimidad en la representación, con ausencia de ética, con un mundo de corrupción a través del cual respiran todos los poros de la sociedad política, pública y también privada, no tiene viabilidad si al menos no puede articular un sistema electoral, un sistema de partidos y un sistema político viable. Entonces, como ha dicho Francisco Huerta, de alguna manera podríamos sostener que casi se ha dicho todo en describir la problemática. Ahora sí deberíamos avanzar, como lo está haciendo Voces por la Democracia o Participación Ciudadana o el Comité por la Institucionalidad. De la descripción de la problemática hagamos un esfuerzo para diseñar la solucionática, porque uno de los problemas que tenemos los latinoamericanos es que somos campeones para describir los problemas, pero poco diestros y poco hábiles y poco eficientes para solucionar los problemas. Si tenemos, por ejemplo, la proliferación de 268 movimientos y queremos que haya más de 300, que es simplemente el escenario del manicomio y de la locura, ¿por qué no diseñamos una regla que, por ejemplo, impere en el sistema político español, monarquía parlamentaria constitucional, o en el sistema alemán, federativo y parlamentario? ¿Por qué no ponemos un umbral de acceso al Parlamento? ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente puedan acceder al Parlamento partidos y movimientos nacionales que hayan logrado por lo menos el 3% de los votos válidos en una elección nacional. Este es un intento que ya estaba en la ley de partidos desde 1979, pero como somos una institución que burla la legalidad y tratamos de ver recovecos o chaquiñanes para eludir la ley, hasta ahora nos hemos burlado todos entre todos. Una segunda reforma: los movimientos provinciales no pueden postular candidatos al Parlamento. No, eso es una locura, porque simplemente incentiva la promoción de los caciques y de los caudillos locales. Se entiende que la representación parlamentaria es una representación de la nación, de la voluntad general de la nación. Un parlamentario provincial no es gestor de obras, por eso caen pues en las trampas, en las maniobras, en los cambios de camiseta, en el transfugismo, en vender los votos, en condicionar, en chantajear, en hacer todo lo que describió en ese discurso tremendo la señora legisladora Gisela Molina de Pachacuti. Entonces, los movimientos provinciales solo deberían poder postular candidatos a nivel de la circunscripción provincial. Es decir, solo los partidos políticos al Parlamento. ¿Por qué no pensamos en retornar a la elección legislativa de la segunda vuelta? Por favor, eso es vital
para darle a un presidente mayoría, porque el fatídico diseño político del presidencialismo es que diseñamos una representación, digamos, una legitimidad dual, una doble legitimidad. En la primera vuelta hay un mandato a los partidos en una composición heterogénea y en la segunda vuelta un mandato para un presidente. Digamos el caso del presidente Lasso. El presidente Lasso gana las elecciones con su programa de gobierno. Ese triunfo es una legitimidad para que ejecute ese plan, pero como en el Parlamento están los chiquitos, los pedacitos, cada uno quiere la torta para su lado. O sea, creen que todos van a ser elegidos presidente. Llega al extremo que por ahí hay un señor Isa que cree que el programa radical que lleva debajo de su brazo tiene que ser implementado por cualquier gobierno. Y si no implementas, te caliento las calles, ¿no? O sea, me voy a Quito y te destruyo la ciudad. Si pongo 5 o 10 mil gentes en las calles para que sustituyan el mecanismo del voto y la legitimidad de origen en la voluntad popular. Eso hay que cambiar. Pensemos en la posibilidad de retornar al sistema bicameral. Quizá para que la Cámara Baja sea del discurso, de los cerebros calientes, del debate, del motín, de la demagogia, de la retórica, pero que en la Cámara Alta sea una Cámara de reflexión, de revisión, de segunda lectura, de designación. Eliminemos esa cosa horrible del Consejo de Participación Ciudadana. Pero en el Ecuador ese es el problema, que a veces rechazamos un organismo porque no lo controlamos. Y cuando ya lo empezamos a controlar, ahí ya no decimos nada. Ese es el problema de la cultura nuestra. Porque si hay que eliminar para que las designaciones vayan de manera rigurosa, con mayorías agravantes, con procedimientos de control social, de transparencia, sea la representación. Pensemos en una segunda vuelta para alcaldes en ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, para evitar lo que ha sucedido en Quito, que llegue alguien a la alcaldía con el 21% de legitimidad. Pensemos en eliminar esta cosa feísima de las circunscripciones territoriales que fue un invento del correísmo para lograr sobrerepresentación. A lo mejor hagamos diseños de circunscripciones territoriales o electorales solo para alcaldes. O sea, pensemos en un diseño. Las ideas sobran. Habría que procesarlas para que el gobierno, el presidente pueda recoger lo sustantivo y elevar a una consulta popular para que entre en vigencia desde el año 2025, para que se termine este círculo vicioso, negativo, perverso, de que todos hacemos todo para que nada funcione. Hagamos algo para que la democracia pueda tener mayor funcionalidad y sobre todo, y con esto termino, para recuperar la política. Porque a mí me preocupa muchísimo una especie de prédica general que no establece excepciones de rechazo a la política y a los partidos. A veces, esas campañas de descrédito, creer que en la generalización todos son malos, que hay que demonizar o satanizar a la política, lo único que provoca es un mayor disgusto ciudadano y ese ciudadano disgustado el día de mañana optará por cualquier mesías populista y autoritario como pasó en el Ecuador del año 2006. Manos a la obra. Quiero plantearle rápidamente, seguiremos hablando de esto, una pregunta, doctor Carlos Aguinaga. Voces por la Democracia está preparando, Corporación Participación Ciudadana también está haciendo cabildeos y tiene un proyecto inicial. El tiempo, el timing, ¿cómo y cuándo ustedes presentarán para, de alguna manera, presionar en el buen sentido de la palabra para que el Ejecutivo asuma y nos vayamos a consulta popular y no seguir hablando de los diagnósticos, como decía Ramiro Rivera? ¿Cuándo presenta Voces por la Democracia? Bueno, y el primero yo creo que recogiendo hay varios temas que Ramiro ya lo ha planteado, que son muy importantes, que hay que canalizarlos. Estamos ya trabajando la propuesta de Voces por la Democracia. Aspiramos en el mes de febrero terminar esta propuesta. Vamos a hacer un primer pronunciamiento, pero hago aquí una invitación pública, que es lo importante.
Una invitación a Participación Ciudadana, una invitación a Francisco, una invitación al Comité de la Institucionalización, a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con democracia, en que trabajemos una propuesta desde la óptica de la ciudadanía. Y obviamente, si el presidente de la República, con sensatez, quiere recoger unas propuestas que nacen de organizaciones de la sociedad civil y de la discusión de la ciudadanía, sin que se demore mucho tiempo, ¿sí? Porque aquí el problema también es la oportunidad. A mí me parece, desde el punto de vista personal, que hacer una consulta mezclada con la elección intermedia es ir al fracaso. Uno tiene que tener una estrategia política y tiene que tener una oportunidad política para plantear las cosas. Entonces, tampoco podemos las organizaciones de la sociedad civil corrernos el riesgo y los ciudadanos de que una reforma de este tipo sustancial vaya a caer en saco muerto. Así es que el próximo mes estará la propuesta de Voces por la Democracia. Doctor Francisco Huerta, la oportunidad para una consulta popular en el país. ¿Cuándo y cómo para no dilatar más esto? Yo creo que habría que separarla de las elecciones, eso es sustantivo, porque si no pueden mezclarse factores. Nosotros vimos que un planteamiento hecho por Febres Cordero a su tiempo, que parecía sensato, fue tumbado por la decisión de Hurtado de votar no, pero no al proyecto, sino a la persona que lo presentaba. Y el país recogió esa iniciativa y votó no. Vincular una consulta con la política inmediatista y con el proceso electoral puede ser un riesgo. Tendría que ser avanzar lo más pronto posible en la elaboración. Muchas gracias a Carlos por la invitación para poder mirar estos proyectos y decir algo al respecto en el grupo en el que me pertenezco, que es Movimiento Ciudadano Sin Fines Electorales, el Frente Cívico Ecuatoriano. También estamos pensando en temas de reforma electoral. Podríamos conjuntar todo eso, hacer una asamblea vía Zoom y rápidamente presentarle un proyecto a consideración de la Presidencia de la República para que lo someta a la voluntad popular lo más pronto posible. Claro, eso requiere la voluntad del Consejo Nacional Electoral, donde tampoco estarán muy interesados en que se produzcan cambios sustantivos que impidan la manipulación de las elecciones, como tantas veces ocurre en el Ecuador. Claro, hay que empujar desde los diferentes sectores. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo empujar lo más pronto, sin mezclar las elecciones, desde la iniciativa popular y que el Ejecutivo asuma ese mandato desde la iniciativa popular? Por favor, el audio, Ramiro. ¿Ya está con audio? Sí. Sí, estoy con... ya se han dado, Miguel, algunos parámetros. Me parece que esto debe asumirlo el liderazgo presidencial. Punto 1. Punto 2, consensuar los elementos esenciales en los que están trabajando las corporaciones, las organizaciones en las que participa Carlos, Francisco Huerta, Rudy Hidalgo y otras personalidades y la academia. Tercero, desvincular con la elección de medio tiempo. Cuando el presidente anuncia hace pocos días una eventual consulta popular para ponerlo en la elección del 23 sobre la justicia, está jugando con fuego, porque en la mitad de un periodo presidencial ningún presidente y ningún partido ha salido con éxito. Y a veces, en el calor de la controversia, en las consultas no se pronuncia el pueblo sobre el contenido de lo consultado, sino por la simpatía o antipatía de quien lo formula. Ya pasó con el presidente Febres Cordero en el 86 y pasó con el presidente Sixto Durán Ballén en el 95. No cometamos errores. No tiene sentido anticipar una consulta popular para de aquí a un año. Carlos lo ha dicho y es parte de la sensatez en la ciencia política. El poder, el ejercicio del poder tiene una variable que tiene que ver con el tiempo, con la coyuntura, con el momento y con la oportunidad.
Veamos el momento, la oportunidad para una reforma política sustantiva para que mejore y pueda regenerar el sistema político que sufre lamentablemente un proceso de descomposición y de empobrecimiento extremo. Que los técnicos trabajen en la técnica. Desde los medios de comunicación se puede incidir para que vaya al debate público el tema y trabajar con todos los actores posibles para que alguna vez seamos capaces de hacer algo sensato y algo racional al servicio de la democracia. Bueno, una minga. Manos a la obra para esta reforma política que necesita el Ecuador. No puede seguir el sistema político en estas condiciones y aquí hay que sumar voces por la democracia y voces desde todo lado para empujar y pedir al presidente que asuma esta responsabilidad. Muchas gracias al doctor Francisco Huerta Montalvo, al doctor Carlos Aguinaga y al doctor Ramiro Rivera por aportar a este debate sobre esta necesidad, la reforma política en el Ecuador. Muchas gracias, muy amable. Saludos, Ramiro, Carlos. Gracias. Muchas gracias, saludos, muy amables. Ramiro, Miguelito. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas de este jueves 20 de enero. Les deseamos un feliz jueves, les recomendamos, por favor, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado